hoy aquí está con nosotros. Raúl, ¿cómo le va? Darío Villarroel lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Darío. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muy bien. Ayer, no sé si habrá visto al juez salir diciendo que, bueno, era Santiago, como lo dijo la familia, que era la primera duda, y el tema de que el cuerpo no tiene lesiones, y que eso están de acuerdo todos los peritos. ¿Qué quiere decir esto para que la gente lo entienda más allá del título, que es que no tiene lesiones? Eso significa que no tiene lesiones externas, en el sentido de que no ha habido una violencia física, por lo menos que dejara algún indicio o alguna prueba. Por otro lado, lo que nos indica es que, o sea, cuando uno tiene un cuerpo, lo que tiene que determinar es la causa, la manera y el mecanismo de la muerte. El hecho de que no tenga lesiones le apunta a que nos aleja un poco la idea de una muerte traumática en el sentido físico, o sea, que no hay una puñalada, un traumatismo de cráneo, en fin. Tampoco un disparo, obviamente, porque si hubiera... Un disparo, exactamente. Exactamente, ¿no? Después nos quedaría por determinar cuál fue esa causa, o sea, de qué murió la persona. ¿Se puede descartar con esto torturas o eso hay que profundizar? Habría que ver si han tomado alguna muestra, en algunas ocasiones, uno sospecha de alguna zona y toma alguna muestra específica. Creo que el protocolo de Minnesota tiene que ver con eso, ¿no? Exactamente, tiene que ver absolutamente con eso, y el protocolo nació como una necesidad, digamos, de poder protocolizar, es decir, de pautar qué es lo que se debe hacer en caso de sospecha de tortura. ¿Cómo le va, doctor Romina Calderaro? Discúlpeme la ignorancia, van a ser todas preguntas de personas que no conocen. Como corresponde, Romina, no conocemos y preguntamos. Claro, ¿se va a poder saber si Santiago entró al agua muerto o no? Pregunta base. Exactamente, esa es una pregunta base, justamente. Cuando uno se encuentra ante un hallazgo de un cadáver, y pasa en términos generales en toda la medicina legal, uno, digamos, lo que debe determinar es, en este caso en particular, si el cadáver, si la persona que uno encuentra en el agua estaba viva al momento de sumergirse, digamos, o si tuvo una muerte por otro motivo y lo arrojaron al agua, como ha sucedido en algunas oportunidades de personas fallecidas en forma violenta por un disparo de arma de fuego, por un estrangulamiento, y que han sido arrojados, por ejemplo, a las vías del tren, a las vías del ferrocarril. Otra pregunta base. Un chico que por ahí no estaba acostumbrado a correr de la gendarmería, en este caso, ¿puede haber tenido un miedo tan grande que le haya dificultado en caso de que se haya ahogado nadar o desenvolverse en el río de una manera satisfactoria? ¿El miedo puede cumplir un rol en ese tipo de muertes? A veces uno, cuando tiene miedo, huye hacia adelante, digamos, y sí, eso provoca un estado, digamos, mental en el cual uno empieza a perder, digamos, la noción del entorno. O sea, eso puede suceder. Por ejemplo, gente que se arroja al vacío, por ejemplo, para huir de una determinada... Como pasó en las Torres Gemelas, en los edificios. Como pasó en las Torres Gemelas, exactamente. Y en algunos casos donde a veces, en un caso recuerdo que entraron delincuentes en una casa y alguien se arrojó también por la ventana, ¿no? Exactamente, exactamente. Uno, digamos, toma tanta dimensión lo que genera que uno huya, que todo lo demás pasa a un segundo plano. Ahora, hay un tema fundamental, el tema del agua es clave aquí, ¿no? Por lo que estamos viendo. Y hay dos posibilidades dentro del agua, dentro de una persecución, que es lo que parece. Si uno tiene un cuerpo de 36 grados de temperatura y se tira a un río de 2 grados... Y no está acostumbrado. ¿Puede morir de paro cardíaco? Sí, exactamente. O sea, esa es la otra pregunta, digamos, que uno siempre tiene que responder. O sea, una cosa es alguien que muere en el agua, o sea, dentro del agua, y otra cosa es la persona que toma contacto con el agua. Claro. Si uno tiene, eso incluso uno lo ha visto y se ve en verano con diferencias de temperatura menores.
Uno está tomando sol, se tira al agua y no nada, se hunde. ¿Eso a qué se debe? Eso se llama muerte por inhibición, ¿sí? Y es un mecanismo reflejo que el propio frío hace que se produzca un paro cardíaco. Claro. Es lo que uno llama, cuando lo recoge del agua, el ahogado blanco. Distinto del ahogado azul, que es aquel que pasa por todas las etapas de la asfixia. La sumersión es una asfixia mecánica. ¿Y esto se puede determinar con todos los peritajes que van a continuar? Esto se puede determinar, exactamente. En primer lugar, uno lo que tiene, y en eso hay que ver también el estado de conservación del cadáver, pero uno lo que tiene es lo que se llama un síndrome general de asfixia. O sea, así como en medicina general los médicos tendemos a sindromizar, le llamamos, los cuadros. O sea, un síndrome, por ejemplo, de insuficiencia respiratoria, un síndrome peritoneal. O sea, es un conjunto de signos y síntomas que nos llevan, nos orientan hacia determinadas patologías o causas. ¿Sí? A veces uno no puede determinar la causa etiológica. Y esto tal vez va a llamar la atención, pero en la medicina asistencial que realizamos, esto es la mayor parte de las veces. O sea, conocemos, digamos, cómo se produce, cómo es el mecanismo de determinada enfermedad, de determinado cuadro, pero la causa íntima no la conocemos. Claro, ¿cómo se origina? Lo interrumpí. En el caso de la sumersión, es una asfixia mecánica. Y uno encuentra ciertos elementos, ciertos signos en el cadáver, tanto macroscópicos como eventualmente histológicos, y esto de acuerdo a cómo esté conservado, digamos. De todas maneras uno siempre lo hace porque uno no puede jugar a priori si la prueba va a ser positiva, si nos va a ser útil o no. ¿Tiene que ver con el plancton esto, doctor, que tanto nombran ustedes? Esto tiene que ver con el plancton, y en ese sentido hay una cuestión que me parece que es importantísima, y es que uno siempre que tenga la oportunidad tiene que tomar una muestra de plancton del lugar donde fue encontrado el cadáver. ¿Para qué? Para cotejarlo con el plancton que uno pueda tener a nivel de médula ósea o de aurícula derecha. Esto es fundamental porque, es más, uno ha escuchado por ahí que había que ver cómo está el plancton a nivel pulmonar. No, eso no es correcto porque uno sumerge un cadáver, o sea, una persona que está muerta, la tira al agua y puede haber una inundación pasiva del agua hacia el pulmón. Entonces uno encuentra plancton en el pulmón. ¿Por qué médula ósea o el corazón? Porque para que eso pasara, el agua, el líquido que lleva el plancton, tiene que pasar por el pulmón, pasar a la circulación de allí. Claro, exactamente. O sea, tuvo que tener por lo menos un latido cardíaco efectivo estando en el sumergido. Se entiende, doctor. ¿Le puedo una más? Si hubiese habido forcejeos en el agua, ¿esto lo puede determinar la autopsia? Si hubo forcejeos en el agua. Con otra persona. Estoy tirando, no lo sé. Digo. Sí, depende del grado de forcejeo, digamos, ¿no? Claro. Y depende de la presión. ¿no? Claro, exacto. Doctor, le mando un abrazo, ha sido muy claro, ¿eh? No, un abrazo enorme.